Hay momentos en la vida en los que decir algo parece urgente. Momentos en los que sentimos que debemos explicarnos, defendernos, justificar por qué nos vamos, por qué nos alejamos, por qué ya no queremos seguir en ese lugar, en esa relación o en esa dinámica que nos desgasta. Pero, ¿y si ese impulso no fuera sabiduría, sino apego? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en hablar, sino en saber cuándo guardar silencio? En la enseñanza budista, el silencio no es vacío. El silencio es claridad. Es comprensión. Es una forma de acción consciente. Hoy vamos a explorar por qué irte en silencio puede ser una de las decisiones más profundas y poderosas que puedes tomar en tu vida. Porque desde el budismo, no todo necesita ser explicado, y no toda batalla merece ser luchada. Vivimos en una cultura que idolatra la expresión constante. Nos enseñaron que debemos decir lo que sentimos, cerrar ciclos, tener la última palabra. Pero pocas veces se nos enseña algo mucho más sutil, y mucho más liberador. No todo merece tu energía. Cuando alguien te hiere, te falta el respeto o cruza tus límites, surge un impulso casi automático: explicar, demostrar, hacerle entender al otro lo que hizo. Ese impulso nace del ego. Y en el budismo, el ego no es algo que deba ser destruido, sino comprendido. El ego busca validación. Quiere tener razón. Quiere que el otro reconozca el daño causado. Pero en ese intento, nos atamos aún más a la situación. El Buda enseñó que el sufrimiento surge del apego. Y una de las formas más sutiles de apego es el deseo de ser comprendido por quien no está dispuesto a comprender. Ahí es donde comienza la trampa. Porque mientras intentas explicarte, sigues emocionalmente involucrado. Sigues dentro. Sigues entregando tu paz. Imagina esto: estás discutiendo con alguien que ya ha demostrado, una y otra vez, que no escucha, que distorsiona, que invalida lo que sientes. Aún así, decides explicarte una vez más. Buscas las palabras correctas. Intentas ser claro, justo, razonable. Pero nada cambia. La conversación se convierte en un círculo. Te frustras. Te desgastas. Te drenas. Desde la perspectiva budista, esto no es comunicación, es apego en acción. Porque en el fondo, hay una esperanza silenciosa: quizás esta vez sí entienda. Pero la sabiduría no insiste donde no hay apertura. La sabiduría observa y suelta. El silencio consciente no es debilidad. Es discernimiento. En el noble octupresendero, una de las prácticas esenciales es el habla correcta. Y esto no solo implica decir la verdad, sino también saber cuándo hablar y cuándo no. El Buda enseñaba que antes de hablar, uno debe preguntarse: ¿es verdadero? ¿Es útil? ¿Es oportuno? Si no cumple con esas condiciones, el silencio es el camino más sabio. Irte sin explicar no significa que no tengas razones. Significa que ya no necesitas que el otro las entienda. Y eso es libertad. Ahora bien, hay algo importante que aclarar. El silencio desde el budismo no es castigo. No es manipulación. No es la famosa ley del hielo. Eso también es ego. Eso también es apego. El silencio del que hablamos aquí nace desde otro lugar completamente distinto: la compasión y la claridad. No te vas para que el otro sufra. Te vas porque has comprendido que quedarte te hace sufrir a ti. Y en el budismo, cuidar tu mente no es egoísmo, es responsabilidad. Hay una enseñanza muy profunda que dice que no puedes evitar que alguien arroje una flecha hacia ti, pero sí puedes evitar clavarte una segunda flecha. La primera flecha es el daño inicial. La segunda es tu reacción: insistir, discutir, aferrarte. Irte en silencio es evitar esa segunda herida. Es decir, esto termina aquí. Sin drama. Sin ruido. Sin desgaste innecesario. En la vida cotidiana, esto se ve más claro de lo que parece. Es esa relación en la que siempre das más de lo que recibes. Es esa amistad que solo aparece cuando necesita algo. Es ese entorno donde constantemente te sientes pequeño, ignorado o maltratado. Y llega un punto en el que hablar ya no transforma nada. Solo repite el mismo patrón.
Ahí es donde el silencio se vuelve una forma de sabiduría práctica. No necesitas escribir un mensaje largo explicando todo. No necesitas una última conversación épica. A veces, simplemente dejas de estar. Y eso es suficiente. Porque desde el budismo, el verdadero cambio no ocurre cuando el otro entiende, sino cuando tú dejas de aferrarte. Al principio, esto puede sentirse incómodo. Muy incómodo. Puede aparecer la ansiedad de debería decir algo más. El impulso de enviar ese último mensaje. La necesidad de cerrar bien. Pero observa eso con atención plena. Eso también es apego. Respira. Déjalo pasar. Como una ola. Con el tiempo, te darás cuenta de algo muy profundo. No necesitabas esa última palabra. Necesitabas paz. Y la paz no siempre llega explicando, muchas veces llega soltando. Cuando te vas en silencio, algo cambia dentro de ti. Dejas de depender de la validación externa. Dejas de necesitar que el otro entienda tu dolor para que sea válido. Empiezas a confiar en tu propia experiencia. Y eso es un acto de madurez espiritual. En los textos budistas se habla mucho de la mente como un lago. Cuando estás atrapado en conflictos, el lago está agitado. No ves con claridad. Pero cuando eliges el silencio consciente, el lago se calma. Y en esa quietud, aparece la comprensión. No necesitas ganar discusiones. Necesitas dejar de perder tu paz. Esa es la verdadera victoria. Irte en silencio no significa que no te importe. Significa que te importa más tu bienestar que el conflicto. Significa que has entendido que no todo merece tu presencia. Y que retirarte también es una forma de sabiduría. Una forma de compasión hacia ti mismo. Porque en el fondo, el camino budista no se trata de cambiar a los demás. Se trata de liberarte del sufrimiento. Y a veces, la forma más directa de hacerlo, es simplemente dejar de participar. Así, sin ruido. Sin explicaciones. Sin necesidad de ser entendido. Solo con claridad. Si algo de todo esto resonó en ti, me gustaría leerte. Puedes compartir en los comentarios tu experiencia o simplemente escribir suelto. Si sientes que es momento de dejar algo atrás. A veces, ponerlo en palabras, aunque sea una sola, es el primer paso para liberarlo. Y si este contenido te aporta calma, claridad o una nueva forma de ver las cosas, suscríbete para seguir profundizando juntos en este camino. Tu presencia aquí también forma parte de este proceso y puede inspirar a otros que están pasando por lo mismo. Namaste.